Bienvenidos a este nuevo video en donde les estaremos hablando sobre las células madres. Mi grupo está conformado por Irwin Cervantes, Natalia Costa y María Carolina Pérez. Bueno, empecemos. Básicamente, las células madres son la materia prima del cuerpo y a partir de ellas se generan todas las demás células con funciones especializadas, bajo las condiciones adecuadas en el cuerpo o en un laboratorio. Las células madres se dividen para formar más células llamadas células hijas. Estas células hijas se convierten en nuevas células madres o en células especializadas con una función más específicas, como las células sanguíneas, células cerebrales, células del músculo cardíaco o células óseas. Ninguna otra célula del cuerpo tiene la capacidad de generar nuevos tipos de células. Seguramente hayas oído hablar de las células madres en las noticias o quizás a alguna persona y te hayas preguntado si podrían ayudarte a ti o a un ser querido que padezca una enfermedad grave. También podrías preguntarte qué son las células madre y cómo se usan para tratar enfermedades y lesiones y por qué son un tema de debate tan vigoroso. Aquí te lo voy a explicar. Los investigadores y los médicos esperan que los estudios con células madres puedan ayudar a lo siguiente: aumentar la comprensión sobre las diferentes enfermedades y por qué ocurren. Al observar la maduración de las células madres hasta formar las células de los huesos, el músculo cardíaco, los nervios y otros órganos y tejidos, los investigadores y los médicos pueden comprender mejor cómo se desarrollan las enfermedades y las afecciones. También generan células sanas para reemplazar las células enfermas. Las células madres pueden ser orientadas para convertirse en células específicas que pueden utilizarse para regenerar y reparar tejidos enfermos o dañados en las personas. También sirve para probar nuevos medicamentos en cuanto a la seguridad y eficiencia. Antes de usar medicamentos experimentales en personas, los investigadores pueden usar algunos tipos de células madres para probar la seguridad y calidad de los medicamentos. Es muy probable que este tipo de pruebas tengan un impacto directo en el desarrollo de fármacos, en primer lugar para las pruebas de toxicidad cardíaca. ¿De dónde provienen las células madres? Las células madres tienen origen embrionario. Estas células provienen de embriones que tienen 3 a 5 días de vida. En esta etapa, un embrión se llama blastocito y tiene alrededor de 150 células. Estas son células madres pluripotentes, lo que significa que pueden dividirse en más células madres o pueden convertirse en cualquier tipo de células del cuerpo. Esta versatilidad permite que las células embrionarias se utilicen para regenerar o reparar tejidos y órganos enfermos. También en células madres adultas. Estas células madres se encuentran en pequeñas cantidades en la mayoría de los tejidos adultos, como la médula ósea o la grasa. En comparación con las células madres embrionarias, las células adultas tienen una capacidad más limitada para generar diferentes células del cuerpo. Entre las nuevas áreas del estudio se encuentra la efectividad del uso de las células madres humanas que han sido programadas en células específicas de tejidos para probar nuevos medicamentos, para que las pruebas de los nuevos medicamentos sean precisas. Por ejemplo, se pueden generar células nerviosas para probar un nuevo medicamento para una enfermedad nerviosa. Las pruebas podrían mostrar si el nuevo medicamento tuvo algún efecto sobre las células o si las células fueron dañadas. También se encuentran las células madres perinatales. Los investigadores han descubierto células madres en el líquido amniótico, así como en la sangre del cordón umbilical. Estas células madres también tienen la capacidad de convertirse en células especializadas. El líquido amniótico llena la bolsa que rodea y protege el feto en el desarrollo en el útero. Hola, mi nombre es Natalia Costa y les voy a hablar sobre los tipos de células madre. Existen varios tipos de células madre según la parte del cuerpo de donde proceden o de su etapa de desarrollo. Una de estas células madre son las células madre adultas o células madre específicas del tejido. Estas células madre se encuentran en un tejido determinado de nuestro cuerpo y generan los tipos de células maduras específicas dentro de ese tejido u órgano. En la médula ósea se producen a diario miles de millones de células sanguíneas nuevas que provienen de células madres formadoras de sangre.
Por ejemplo, una de las células es el neutrófilo, que se renueva de a 1.000.000 de células por segundo. Ahora, las células madres fetales. La mayoría de los tejidos del feto contienen células madres que impulsan el rápido crecimiento y desarrollo de los órganos. Al igual que en las células madre adultas, las células madre fetales son en general específicas del tejido y generan los tipos de células maduras que se encuentran dentro del tejido u órgano determinado en el cual se hallan. Las células madres del cordón umbilical. La sangre presente en el momento del nacimiento en el cordón umbilical y en la placenta poseen gran cantidad de células madre formadoras de sangre. Las aplicaciones médicas de la sangre del cordón son similares a las de la médula ósea del adulto y actualmente solo se utilizan para tratar enfermedades de la sangre. Células madre embrionarias. Las células madre embrionarias provienen de una estructura que se forma a los pocos días de haberse fecundado el óvulo por el espermatozoide, y estas células pueden dar origen a toda clase de células del cuerpo. Por último, tenemos a las células madre programadas. La reprogramación celular convierte células de la piel en células con la capacidad de generar cualquier tipo de célula especializada, es decir, con capacidades similares a las de las células madre embrionarias. Este proceso se logra introduciendo 4 genes en las células adultas. Así es que actualmente se pueden generar en el laboratorio células como neuronas o células musculares a partir de células diferenciadas como las células de la piel adulta. Ahora les voy a hablar sobre la clasificación de las células madre. Obedeciendo a su capacidad o potencial de diferenciación, las células madre se clasifican en 4 grandes grupos. El primero son las células madre totipotentes, que pueden ser obtenidas y observadas en las primeras etapas del desarrollo embrionario, cuando el óvulo fecundado está en el proceso de segmentación o de clivaje. Estas tienen la capacidad de constituir o crear nuevos embriones y formar un organismo completo, ya que pueden diferenciarse en cualquiera de los tipos celulares, ya sea el tejido embrionario o tejido extraembrionario. De manera precisa, las células que pertenecen a este grupo son aquellas que se encuentran en los estados iniciales del desarrollo embriológico, como las blastómeras, las células de la mórula y el cigoto. Este último constituye las células madre totipotentes por excelencia, formada mediante la unión del gameto masculino con el gameto femenino. En segundo lugar, tenemos las células madre pluripotentes, que poseen la capacidad de diferenciarse en cualquiera de los tejidos o tipos de célula correspondientes a los 3 linajes embrionarios, que son el endodermo, ectodermo y mesodermo, incluyendo las células sexuales o germinales, que componen un organismo adulto. Por consiguiente, estas células no pueden formar un organismo completo. Las células madre pluripotentes se localizan en el polo embrionario del blastocito. En tercer lugar, tenemos las células madre multipotentes, que son aquellas capaces de generar células de su propia capa embrionaria, es decir, tejidos del endodermo, ectodermo y mesodermo. También se les denomina células madre organoespecíficas y pueden generar un órgano en su totalidad, sea en el embrión o en el individuo adulto. Este tipo de células puede obtenerse en una gran variedad de fuentes, en las que se destacan la médula ósea y la sangre del cordón umbilical. Sin embargo, en los seres humanos se encuentran en numerosas regiones como el cerebro, la piel, el músculo cardíaco y esquelético, la retina y el páncreas. Por último, pero no menos importante, tenemos a las células madre unipotentes, que a diferencia de los demás tipos de células madre, las unipotenciales, también llamadas oligopotenciales, presentan la menor potencialidad debido a que solo pueden especializarse a un solo linaje celular. Por ejemplo, los neumocitos tipo 2 en el pulmón normal se comportan de esta manera, dando lugar a la generación de neumocitos tipo 1 tras la apoptosis o lesión de estos. En las últimas décadas ha habido un aumento en el interés por parte de investigadores y médicos con relación a las células madre, en donde se espera que por medio de los estudios que se están realizando se pueda ayudar en 3 aspectos fundamentales. El primero es
aumentar la comprensión sobre cómo ocurren las enfermedades, y esto se puede lograr mediante la observación de la maduración de las células madre hasta formar huesos, músculo cardíaco, nervios, otros órganos y tejidos. Entonces los médicos e investigadores pueden comprender mejor cómo se desarrollan las enfermedades y las afecciones partiendo de este conocimiento de la maduración de las células madre. El segundo aspecto es la generación de células sanas para reemplazar las células enfermas. Entonces, las células madre, al ser totipotencial, estas también pueden orientarse para convertirse en células específicas y se pueden utilizar para regenerar o reparar tejidos enfermos o dañados en personas. Ahora, encontramos diferentes grupos de personas que se van a beneficiar principalmente de esto, y vamos a encontrar personas con lesiones en la médula espinal, personas que estén padeciendo diabetes tipo 1, la enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Alzheimer, enfermedades cardíacas, algún accidente cerebrovascular, quemaduras, cáncer, osteoartritis. Entonces este es el grupo de personas que se va a beneficiar principalmente de este aspecto. Ahora vamos a encontrar también que estas células madres se están trabajando para el uso en trasplantes y medicina regenerativa. El tercer aspecto es probar nuevos medicamentos y comprobar la seguridad y la eficacia. Esto va a permitir que las pruebas se puedan realizar antes de hacerse en personas, se puedan realizar en estas células madres debido a su potencialidad, a su capacidad de convertirse en cualquier tejido. Se puede hacer la orientación de estas células madres para desarrollar estos tejidos específicos donde va a actuar el medicamento y poder comprobar de esta manera su efectividad o su toxicidad a nivel cardíaco primeramente, como es el efecto de este medicamento a nivel cardíaco y a nivel local, a nivel específico donde va a actuar. De esta manera va a haber una afectación directa en el desarrollo de nuevos medicamentos por parte de las células madres. Ahora, por ejemplo, se pueden generar células nerviosas y de esta manera probar nuevos medicamentos para una enfermedad a nivel nervioso. Y estas pruebas podrían mostrar si el nuevo medicamento tiene algún efecto sobre las células y comprobar si de pronto fueron dañadas, generando un gran avance a nivel personal en cada uno de estos.